Amen. Shabbat Shalom una vez más. La Parashá Behol Otejá es la que estamos estudiando en esta, que nos pertenece en este Shabbat. Es una Parashá que de la secuencia del libro de Bamidbar, y es una Parashá una vez más muy interesante porque es la secuencia del libro de Bereshit que vamos siguiendo cada Shabbat. El libro de Bamidbar habla acerca de los censos, habla acerca de cómo estuvo el pueblo de Israel en una forma muy ordenada, como Borei Olam forma a todo Israel cuando llega en el desierto. Lo interesante es que Kadosh Baruj Hu, cuando dio las instrucciones a Moshe, se las dio de una forma muy estratégica para que el pueblo de Israel supiese cómo llegar o llevar esos 40 años en una forma ordenada. Capítulo 8 de Bamidbar, comúnmente se le llama Números, verso 1. Dice, Yahweh dijo a Moshe, dile a Aarón cuando Behol Otejá, cuando asciendas, pero ¿cómo dice en sus versos? Cuando encendieres. En otras versiones dice cuando coloques. Cuando asciendas las lámparas, las 7 lámparas tienen que dar su or hacia adelante, al frente de la menorá. Aarón hizo esto, él, ¿qué dice de nuevo? ¿Qué usa la palabra en esta vez? En el verso 3, capítulo 8, verso 3, ¿qué es lo que dice allí? Aarón, ¿qué hizo? Después que Moshe le dijo, que Yahweh le dijo a Moshe, ¿qué es lo que hizo Aarón? Encendió sus lámparas. Muy bien. Lo interesante, y lo voy a poner aquí, para que lo miren. ¿Sí lo pueden mirar? Yahweh dijo a Moshe, dile a Aarón, ¿qué dice? Que coloque las lámparas. Verso 3, ¿qué dice? ¿Qué hizo? Encendió. No dice encendió, ¿qué dice allí? Él dice encendió. Pero la palabra encender y colocar como que no tiene sentido. Vamos ahora a lo que es a compararlo. Esta palabra encender, ¿qué es lo que dice aquí? Que es la palabra que está como que su extraída de la misma palabra de la parashá, que es ¿cómo? Behol Otejá. Entonces quiere decir que, ¿qué es lo que dice ahí? Ascender. Ahora, lo que tratamos de entender aquí es que Kadosh Baruj Hu le dio instrucciones a Moshe cómo tenía que hacer y cómo tenía que encender y cómo tenía que, ser instruido cómo manejar el Mishkan de una manera correcta. Y por eso se le dio instrucciones. Para que el Kohen Gadol estuviese en el Kadosh HaKadoshim, ¿qué tenía que estar? ¿Qué tenía para que llegara a ese, vamos a decir, a ese cuarto?
solamente el Cohen Gadol podía entrar, ¿en qué tenía que pasar? ¿Qué tenía que hacer primeramente para llegar a ese punto? Purificarse, dice un him. Tenía que pasar por un proceso de purificación para estar limpio, estar correctamente ante Yahweh. Ahora, ¿cuál era el propósito del Mishkan? ¿Cuál era el propósito del Mishkan? ¿Para qué se hizo el Mishkan? ¿Cuál era el propósito que Yahweh le dijo a Moshe, hazme un Mishkan? Para habitar en el pueblo, para que Yahweh habitara en medio de él. Entonces, ¿cuál es el propósito de, vamos a decir, de las bardas alrededor del Mishkan? Mantener una distancia entre todos. Pero ¿cuál es el propósito? Para los niños, Si notamos aquí, vemos que el Mishkan tenía que estar de una forma situada en medio de todo el pueblo de Israel, ¿o no? Y alrededor del Mishkan tenía que estar las 12 tribus de Israel. Pero, ¿cuál es el propósito de las bardas alrededor? Hay una manera de verlo. ¿Cuál es el propósito? Hakadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel que pongan bardas alrededor. Pero ¿cuál es el propósito? que no traspasaran. ¿Y qué iba a pasar si traspasasen? Hakadosh Baruj Hu, entendamos de una manera que Hakadosh Baruj Hu, él quería estar en medio del pueblo, pero el pueblo no puede contener la kabut, la Shekhinah de Hakadosh Baruj Hu no se puede contener porque somos humanos. Tenemos que pasar por un proceso para estar, siquiera por un poquitito. El Cohen Gadol lo podía hacer. Vamos a darle una forma para entenderlo. A los astronautas cuando van al espacio, ¿qué es lo que tienen que pasar a ellos? Por un proceso de entrenamiento. Tienen que pasar el proceso de gravedad. Tienen que pasar un proceso de edad también, porque no todos pueden ir. No pueden ir los de 90 años. No pueden ir, como se dice, o sea, tiene que haber un proceso y también un requerimiento para que puedan estar en el espacio. Y tienen que tener, ¿qué más? Una protección. Sin esa protección, ¿qué es lo que pasa? Completamente mueren. Vemos que Hakadosh Baruj Hu hace lo mismo con el Cohen Gadol. Tenía que pasar por un proceso de purificación para estar en medio del Kodesh HaKodoshim. Pero volvamos a la parashá. La parashá, vamos al capítulo 8, verso 1. El verso 2, ¿qué es lo que dice nuevamente? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumblarán hacia adelante del candelero. Apague, por favor. ¿Sí lo pueden ver? Muy bien. Si nos fijamos aquí, primeramente, Yahweh le está diciendo que tenía que primeramente, a Moshe le dice, dile a Aarón que tiene que ascender.
¿Tenía que estar a una altitud la menorá? Por supuesto. ¿Tenía una altura? Por supuesto. Y vemos las gradas que hay. Quiere decir que el Cohen Gadol tenía que llegar a ese punto a encender las lámparas. Lo interesante, y quiero que me lea el verso 4, por favor. Y esta era la hechura del candelero. Antes, por favor, verso 3. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Yahweh lo mandó a Moshe. Ahora al verso 2. Vamos regresivamente. Habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Muy bien. ¿Por qué dice, y yo siempre he estado meditando en lo que Yahweh le dice a Moshe, tiene que estar enfrente de dónde? Frente del candelero. ¿Cómo está eso? Si nos fijamos aquí, ¿cómo está, vamos a decir, la flama? O sea, la flama. ¿Cómo está la flama? ¿Para dónde está apuntando? Una está apuntando para la derecha y otra para la izquierda. La en medio, ¿dónde está apuntando? Para arriba. Quiere decir que todo tenía que ir para en el centro. Y hay una razón por la cual. ¿Cómo se encendía la menorá? ¿De derecha a izquierda o izquierda a derecha? ¿Seguros? ¿Seguros? Se encendía de en medio y después se encendía de derecha a izquierda y izquierda para derecha. Pero lo interesante es que cuando Hakadosh Baruj Hu le dice tienes que encenderla, ahora vamos a ir un poquito más lejos. ¿De dónde venía el fuego? No habían fósforos, por supuesto. O no había, ¿cómo se dice? Cerillos. No había nada de eso en esos tiempos. ¿De dónde provenía el fuego? ¿De dónde? Del Mikbeach. Pero ¿de dónde venía el fuego del Mikbeach? De Hakadosh Baruj Hu, de Yahweh. Cuando Yahweh le dice a Moshe, tienes que hacer esto y esto y esto en lo que es las simulaciones, los holocaustos, los korbanot, le dice, tienes que deshacerte de esto, y ya después le dice, pero la grasa es, ¿de quién era la grasa? Para Yahweh. Y allí venía, y el fuego, la Shejinah venía y consumía completamente. El Cohen Gadol venía, agarraba un poco de fuego de allí y se lo llevaba ¿a dónde? Adentro de lo que es el Mishkan. Y encendía la menorá. Entonces vemos que no hemos visto unos versos donde dice que encendieron fuego extraño. ¿De dónde piensan ustedes que vino ese dicho? Porque solamente hay un fuego que es divino y es de Hakadosh Baruj Hu. Entonces vemos que más adelante lo que es entendido comúnmente que la menorá se parece a, ¿cómo se dice? A un árbol, ¿verdad? Que será al árbol de vida. Se le llama el árbol de vida por una razón. Porque vemos que el árbol tiene ramas. Por supuesto que sí. Esto, lo que vemos en el lado izquierdo, es un dibujo o una ilustración de Ramban, que lo escribió y lo dibujó en aquellos tiempos diciendo que la menorá como se había dibujado no era como la hemos visto hoy en día, que tiene como los brazos así, o sea, una forma como está aquí, atrás de mí.
sino que era una forma de árbol. Entonces vemos que más adelante hay algunas evidencias literales y arqueológicas que sí muestran que la menorá aparecía como si era un árbol. Y por eso se le llama el árbol de vida. Vemos que aquí lo podemos ver un poquito más claro. Y este es el dibujo que vemos al lado derecho del Rambam. Que la menorá tenía el parecido como un árbol. Vamos a lo que es el verso 3, capítulo 8, verso 3, 4 y 5. Ahí está dando la descripción de Yahweh que la menorá tenía que ser de un solo pedazo de oro, puro. En los escritos también dice que el oro era de un pesor de 100 libras, de oro puro. Ahora mi pregunta es, ¿el oro se puede estirar? ¿El oro puro? El oro puro sí, se puede estirar bastante. Y lo interesante es que hasta en los escritos de Yehudá dice que Moshe estaba completamente confundido porque no sabía, porque nunca se había encontrado en algo como una especie de figura de esa manera. Pero Yahweh, ¿de dónde le estaba mostrando el prototipo, vamos a decir? ¿Dónde se lo estaba mostrando el prototipo para hacer esto? Todo lo que estaba en Mishkan, ¿de dónde venía? De los Shamaim. ¿Y dónde se lo estaba mostrando Hakadosh Baruj Hu a Moshe? Dice, aquí en los versos, dice que hazlo como yo te he mostrado. Hazlo como yo te he mostrado el modelo. Y el modelo, como nuestro acaba de decir, ¿dónde estaba el modelo? Los Shamaim, en el trono de Yahweh. Ahora, el brother Yohanan, el Morey Yohanan, lo trajo en la mañana. Vamos a ir poco a poco, solamente para reafirmarlo. Las copas, o los brazos, perdón, tenía 7, ¿verdad? 11 granadas, 9 flores, y la altura, los escritos de Judá dice que la altura era de mano, o sea, por eso ustedes ven aquí abajo, en medida de mano, que era 17, y 22 copas. Toda era la estructura de la menorá. Bereshit capítulo 1 tiene 7 palabras. Shemot tiene 11 palabras. Vaikra tiene 9 palabras. Bat Mivar tiene 17 palabras. Y Devarim tiene 22 palabras. Exactamente lo que es la menorá, que cubre toda la Torá. Ahora vamos a ver algo que lo he traído anteriormente, pero en Proverbios capítulo 6, verso 23.
Dice, porque la misbah es una lámpara, la Torah es or, y las reprensiones que enseñan son como camino de vida. Cada misbah que Yahweh da nos alumbra al que quiere entender, y al que no quiere entender, ¿qué es? Muerte, oscuridad. Pero usualmente al que entiende alumbra los ojos. Tehilín 119, 130. La manifestación de tu palabra alumbrará, dando instrucción a los descuidados. Una vez más, 119, 130. Las manifestaciones de tu palabra alumbrará de tu devarim, dando instrucción a los descuidados. Usualmente la Torah siempre da instrucción a cada momento a todo aquel que busca instrucción. Usualmente también al que anda buscando. Aquí mismo 119 verso 8 de Tehilín, las ordenanzas de Yahweh son rectas. La palabra ordenanza es mishpatim. Y mishpatim es, ¿qué es mishpatim? Ordenanzas. Las ordenanzas de Yahweh son rectas que alegran el corazón. La misbah de Yahweh es brillante que alumbra los ojos. Déjeme hacerle una pregunta. Desde el momento que nosotros venimos a aprender Torah, ¿Hakadosh Baruj Hu nos ha abierto nuestros ojos poco a poco? Sí. ¿Y nos está abriendo más aún? Sí. Por supuesto que sí. Y déjeme decirle que así es la Torah. A cada momento, y yo creo que no soy el único, cada vez que hacemos una investigación, literalmente no nos abre los ojos. Estamos como adormitados, pero cuando abrimos, o sea, dice, wow, esto está interesante. Hasta los ojos nos abren, sinceramente. Quiere decir que es como buscar un tesoro. Nos ayuda a buscar más y más, y más buscamos, más encontramos. La Emet es esa misma manera. La Torah es la misma manera. Proverbios 3, verso 13 y verso 18. Bendecido es el hombre que ha encontrado sabiduría, y el mortal que conoce la prudencia. Verso 18. Ella es árbol de vida. ¿Qué es árbol de vida? La Torah. Y por eso estamos viendo lo que es la Torah, es el árbol de la vida. Por eso se llama la menorá, reensambla lo que es la Torah. Para aquellos que la agarran, cualquiera que se aferre a ella será ayuda segura como en Yahweh. Quiere decir que la Torah, cuando la agarramos completamente con nuestra vida, todos los días, viene a aferrarse a nuestras vidas, y por lo cual viene a ser una imagen a cada uno de nosotros, con aquellos que quieren conocer y aquellos que no quieren conocer aún más. Bamidbar 8, verso 4. Volvamos a la parashá. Así como la menorá fue hecha, era oro martillado desde su base hasta sus flores, labrado a martillo, siguiendo los modelos que Yahweh le había enseñado a Moshe. Así es como lo hizo la menorá. Quiere decir que todas las instrucciones que Moshe siguió y lo hizo de esa manera. Ahora, mi pregunta es, ¿hizo Moshe la menorá o otras personas? Yahweh le dio a un grupo sabiduría para hacer esto, de tal punto que hasta Moshe, según los escritos de Judá, se quedó hasta asombrado de tanta sabiduría que le había dado a estas personas, cómo él había hecho
o sea, la instrucción que él pasó a ellos, ellos la habían entendido de tal punto que le hicieron exactamente así como Moshe se las pasó a ellos. Pero vemos que aún así, la instrucción siempre estaba allí. Shemot 25, verso 40. Mira que la hagas de acuerdo al diseño que te se ha mostrado en la montaña. Todas las instrucciones que Moshe recibió, las recibió desde el monte Sinaí. Ahora voy a hacer un pequeño énfasis aquí. ¿Recibió toda la Torah Moshe en el Sinaí? Sí. Una vez más, cuando Moshe subió al monte Sinaí, ¿recibió toda la Torah? No la recibió toda la Torah. Recibió la mayoría, pero después vemos que siguió recibiendo mala instrucción. Voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos misbots hay en la Torah? 613. Cuando había una persona que andaba recogiendo leña, ¿se acuerdan? Hizo Moshe rápidamente lo que se tenía que hacer. Dice que lo pusieron en la cárcel o un lugar aislado y después dice subió a Kadosh Baruj para preguntar qué se tenía que hacer. Quiere decir que la Torah no se había dado completamente. Entonces vemos que, pero aún así, vemos que la instrucción siempre estaba allí. Siempre. Capítulo 8, verso 9 de Bat Midbar, vamos a seguir. Si nos fijamos aquí desde el capítulo 8, verso 9 hasta, bueno, no vamos a leerlo todo, hasta el verso 24 que cubre completamente todo este perek. Solamente quiero hacer un énfasis que cuando se trata acerca de los Lewim, primeramente se les había dado a los primogénitos el cargo de el abodá a Yahweh. Se le fue quitado, se le dio a Lewim. Pero aún así, los primogénitos, siempre Yahweh decía, el primogénito es mío. Pero para el servicio Yahweh, dice, yo estoy escogiendo a la tribu de Leví para que me sirva. Y vemos que en el capítulo 8 da las instrucciones exactamente, o vamos a decir, sigue dando las instrucciones, porque allí ya se había dado. Verso que me trae mucho la atención, capítulo 8, verso 21 hasta el 24 de Bat Midbar, 8:20, o de Números 8:21. Los Lewim se purificaron a sí mismos y lavaron sus ropas. Entonces ahora Aarón los ofició como ofrenda Kadosh delante de Yahweh e hizo expiación por ellos para poder purificarlos. Después de eso, los Lewim subieron para sí al servicio en el Mishkan del Edut, delante de Aarón y los Benei. Ellos actuaron conforme a las órdenes de Yahweh a Moshe referente a los Lewim. Yahweh dijo a Moshe, aquí están las instrucciones referente a los Lewim. Cuando ellos alcancen la edad de 25 años, comenzarán a sus deberes sirviendo en el Mishkan del Edut. Ahora, ¿cómo está esto? ¿Hay contradicción con lo que dicen los demás versos? Vamos a ver los versos que estoy dando a entenderme. Capítulo 4 de Bat Midbar. Números capítulo 4, o Bat Midbar capítulo 4, verso 3, el verso 23, verso 30, verso 35, verso 39, verso 43, verso 47. Todos esos versos los voy a volver a leer
o a recitar capítulo 4, verso 3, verso 23, verso 30, verso 35, verso 39, verso 43 y verso 47. Voy a leer 47 porque usualmente todos esos versos dicen lo mismo. Todos aquellos entre 30 y 50 años de edad que eran parte de aquellos que trabajan para servir y trabajan para llevar las cargas del Mishkan de Ledut. ¿A quién se está refiriendo? Los Levim. ¿Hay contradicción lo que hemos traído en capítulo 8? Capítulo 8 dice que era de 25 a 50. En los otros versos era de 30 a 50. Ahora vamos a ver lo que dice en el Talmud. El Talmud dice que se muestra que los Levim comenzaban de 25 años, y comenzaban de 25 años porque se tomaba 5 años de aprendizaje en el Mishkan para ver si eran capacitados o no. Entonces se tomaban 5 años, desde los 5 años y eran 30, y si eran capacitados entonces iban a seguir hasta los 50 años. Entonces vemos que hay una explicación para estos versos y no se contradice la Torá. Capítulo 9, verso 9 de Bamidbar, vamos a seguir con la parashá. Yahweh dijo a Moshe: diles a los Benei Israel, si alguno de ustedes o ahora en generaciones futuras están inmundos a causa de un cadáver, o si está de viaje en el extranjero, no obstante observará la Pesaj. Quiero detenerme aquí y lo voy a poner aquí para que ustedes los miren. La palabra Rachok, que es en el Strong 7350, ustedes los pueden ver. La palabra Rachok significa estar distante en otra tierra. Estar distante en otra tierra. Si la Torah dice que aquella persona que no podía tomar el Pesaj la podía tomar el siguiente mes, ¿verdad? Por un muerto dice, ¿y qué más? Por causa de muerto y por causa de viaje. Hay unas razones por las cuales, y no sé si se dijeron en el principio de Shabbat, que porque algunos llevaban el cadáver de Joseph, ¿verdad? O también los que murieron de Eldad, perdón, aquellos que habían muerto de dar el fuego extraño. Pero aún así vemos que la significancia de esta palabra muestra que estar distante en tierra ajena. Ahora mi pregunta es, Yahweh dice en Yeshayahu que Yahweh está trayendo lo que es el futuro. ¿Desde dónde? Desde Bereshit, desde el principio. Quiere decir que Yahweh ya estaba profetizando aquí acerca de Efraín, que Efraín iba a estar en otra, primeramente iba a estar impuro por muerto, ¿verdad? Y también no iba a poder tomar Pesaj. Por esas dos razones, Efraín no podía tomar Pesaj. Pero ahora que vuelve nuevo, lo puede tomar. ¿Y qué tiene que hacer nuevamente? Tenía que purificarse. Tenía que pasar una vez más por ese proceso de purificación. Quiero traer un verso que yo creo que trae a luz, o sea,
Vale la pena traerlo. Capítulo 2, verso 12 de Efesios. En aquel tiempo no tenían Mashiach, estando apartados de la vida de la nación de Israel y extranjeros a los pactos. Por nuestros padres, porque se olvidaron de nuestros pactos, también nosotros nos pasó lo mismo. La promesa que estaba en el mundo sin esperanza y sin creador. Pero ahora ustedes, ahora por Mashiach, mire cómo lo que está diciendo el verso 14, que Él mismo, Él nos trajo Shalom a los dos. ¿A cuáles dos? Los dos reinos. Y esta parasha tiene que ver mucho con los dos reinos. Si leímos y estudiamos la Haftará, está hablando acerca de los dos olivos. Está hablando acerca de la menorá, está hablando acerca del libro de Zacarías, y está hablando acerca de los dos olivos. Proverbios 9:11. La sabiduría se ha edificado una casa y ella ha hallado sus siete columnas. Sus 7 columnas. Ahora, capítulo 10 de Bamidbar, nos vamos a saltar ahora. Capítulo 10 de Bamidbar, en el verso, permítame un momento. Ok, si vemos aquí, capítulo 10, verso 35 y 36, ¿cuántos versos tienen allí en el último? 35 y 36, ¿verdad? ¿De Bamidbar? Sí. Muy bien. Si nos fijamos aquí, y estamos trayendo lo mismo, pero en diferente pergamino, aquí hay una nun y aquí hay otra nun. Aquí hay otra nun y aquí hay otra nun. La diferencia y lo que atrae allí es porque la nun está inverta, está al revés, invertida, no está como debería estar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué está de esa manera? ¿Cuál es el verso que traje anteriormente en Proverbios? ¿Cuántas columnas dice? 7 columnas. Bamidbar 10:35. Cuando el arca se movía delante, Moshe dijo: levántate, Yahweh, tus enemigos sean esparcidos, aquellos que te oyan huyan delante de ti. Y allí corta lo que es la nun. Hay una nun que está ahí invertida. Ahora vemos el siguiente verso. 10:36. Cuando se detuvo, él dijo: regresa, Yahweh, de los muchos miles de Israel. La pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto, lo que estamos trayendo? Primeramente, sabios de Israel dicen que aquí, en estos versos, aquí se quiebra, o vamos a decir, se quiebra una parte de otro sefer. Quiere decir que aquí originalmente tienen que ser 7 sefers, 7 libros, no 5. Y se dice que, y lo vamos a ver aquí para que ustedes lo miren.
Algunos de los sabios de Israel dicen que la Nun debería estar insertada unos 50 pasajes antes. En el Talmud Shabbat 115 y 116a, ustedes lo pueden ver, muestra que alguna de la parte de la Torá con 85 o más letras se considera como un sefer, Quiere decir que todas estas partes que estamos viendo aquí, o sea, está cortando a otro libro. En otras maneras, debería ser de esta manera. Debería ser Bereshit, Shemot, ¿qué más? Vayikra, Bat Mirbar del 1 al 10. Perdón, del 1 al 10 al 34. Este es el primer sefer. El quinto es Bat Mirbar del 10 al 35 y 36. Segundo, pero acordémonos que es la Torá. Es la Torá, ¿ok? Y Bat Mirbar 10:37 en adelante. O sea, cuando se acaba. Es el tercer sefer. Y el último, que es el séptimo, que debería ser Devarim. Entonces vemos que por eso dice aquí en Proverbios 9 que la sabiduría edifica una casa. ¿Y cuál es la casa? ¿Cuál es esa casa? ¿Cuál es esa casa que edifica la sabiduría? La Torá. Nosotros. ¿La Torá edifica a cada uno de nosotros o no? Por supuesto que sí. Y cada uno de ellas tiene 7 pilares. Ahora, vamos un poquito más adelante. En Bat Mirbar capítulo 11, verso 1. El pueblo comenzó a protestar a Yahweh acerca de las aflicciones cuando Yahweh oyó. Su ira se encendió, así que fuego de Yahweh se encendió contra ellos y consumió las orillas del campamento. Entonces el pueblo clamó a Yahweh y Moshe oró a Yahweh y el fuego se aplacó. El lugar fue llamado Taberah, que significa quemándose, porque el fuego de Yahweh se ascendió contra ellos. Vemos después que esto, la multitud, ¿qué dice allí? ¿Cuál multitud estaba saliendo allí? La multitud mixta que estaba con ellos se volvieron, ¿qué dice? ¿Cómo dice en sus versiones? En el verso 4. Y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo, y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Hasta allí. Una multitud mixta. Mi pregunta es, ¿cuál multitud era esa? ¿Era el pueblo de Israel? Era un pueblo que no era con Israel. Habían salido de ellos, pero no era parte del pueblo de Israel. Y vemos que eso, vamos a decir, ellos empezaron a hacer ¿qué? Brother Hanan dijo en la mañana, donde va Vicente va toda la gente, ¿verdad? Cuando uno mira algo, uno lo quiere hacer. Y vemos que el pueblo de Israel vio a esta multitud que estaba haciendo lo mismo, y ¿qué hicieron ellos? Lo mismo. Y vemos que la falta de emuná, de fidelidad, los llevó a hacer esto. De todo lo que habían pasado, habían visto las maravillas de pasando el Mar Suf, y aún no creían de que Kadosh Baruj Hu no los iba a dar algo de comer. Por supuesto que sí. Pero la falta de emuná en cada uno de ellos
ver otras personas se transmitió a ellos. En otros versos estaba viendo que en el Talmud dice que aquí en el verso 4 y 5, la multitud, aquí, déjenme de leerlos como lo está escrito aquí, ¿ok? No sé si ustedes lo pueden ver aquí. Verso 4 dice, después la multitud mixta que estaba con ellos se volvieron lujuriosos. En el Talmud dice que ellos tuvieron, o sea, se acordaban de todas las cosas que ellos hacían en Misraim. Y esas cosas que ellos hacían era vamos a decir, los deseos inmorales que ellos hacían en Misraim. Y vemos que ese es un comentario. Aquí en el capítulo 6 al 9, vemos que Yahweh les manda maná. Ahora, ¿cómo parecía el maná según la Torá? ¿Se comía rápidamente el maná? En el Talmud dice que los que eran Sadequín del pueblo de Israel lo recibían como tortas, o sea, rápido para comer. Los que eran Rasha los tenían que moler y después los tenían que preparar, pero después cocer. O sea, todo caía siempre, tenía una preparación, pero vemos que siempre Yahweh se les daba a cada uno de ellos. Capítulo 11, verso 16. Aquí Moshe, y vamos a conectar este verso con el verso 1 y 2. Verso 1 y 2, 11:16 dice, Yahweh dijo a Moshe, tráeme 70 de los ancianos de Israel, gente que tú conozcas como ancianos del pueblo y oficiales de ellos, tráelos al Mishkan del Edut, que haz que paren allí contigo. Ahora, mi pregunta es, ¿no tenían 70 ya? ¿No tenían ya 70 ancianos o oficiales? Por supuesto que sí. ¿Qué pasó con los 70? Se quemaron, así dice el brother. Y es en el verso 1. Que en esa multitud que se quemaron varios, pero también se quemaron los 70. Mi pregunta es, y eso está conectado con los escritos de los profetas. Aquel en el libro de Ezequiel o Ezequiel que se le llama, dice que el Rasha que hiciera las obras de un Sadik no fuera perdonado. ¿Fue perdonado o no fue perdonado? Por supuesto. Pero dice que el Sadik que hiciere obras de Rasha, ¿qué pasará? Exactamente lo que estaba pasando aquí. Y vemos que Moshe vuelve a hacer otra vez lo mismo. Obtuvo otra vez escoger 70, pero en los escritos en el Talmud dice que no eran 70, eran 72. Ahora, ¿por qué eran 72? Porque Moshe tenía que agarrar ¿cuántas personas de cada tribu? 6. Y venía a ser 72. Entonces en una urna se ponían 70, pero dejaban 2, o sea, sin nada escribir. Y vemos que así venía a ser lo que era, cómo escoger los 70 ancianos de las 12 tribus de Israel. Lo interesante es que de esos 70 que se escogieron,
uno vino a ser, y ahora vamos a ir a los versos 11, 16. Pero mi pregunta es, si eran 70 exactamente o eran más? ¿Cuántas lenguas hay hoy en día? ¿Cuántas había en el principio? Una. ¿Y después? 70 más una. Lo mismo es con Moshe y los 70. Eran 70 más Moshe. Porque le dice en el verso 11 y 16. Leamos nuevamente. No le dice solamente a los ancianos, sino también a Moshe también. Dice, Yahweh dijo a Moshe, traedme 70 de los ancianos de Israel, gente que te reconozcan como ancianos del pueblo, oficiales, y traerlos, hazlos que se paren allí. ¿Con quién? ¿Solamente ellos? Contigo, dice. Quiere decir que eran 70 más 1, 71. Y aquí están los números, ustedes los quieren sumar. 70 más 1, 71. 11:24 de Bamidbar. Moshe salió y dijo al pueblo de Israel, así ha dicho. Entonces se reunió los 70 ancianos del pueblo y puso a todos los alrededor de la tienda. Yahweh ascendió en la nube y le habló a él y tomó del Ruach que estaba sobre él, lo puso sobre los 70 ancianos. Cuando el Ruach vino a reposar sobre ellos, ellos quisieron, profetizaron. En ese momento, pero no después. Había 2 hombres allí que se quedaron en el campamento. Uno era llamado ¿qué? Y el otro Medad. Y el Ruach vino a reposar sobre ellos. Ellos estaban entre los que tenían que salir a la tienda. ¿Y quiénes eran los que tenían que salir a la tienda? ¿A quiénes llamó Yahweh? A los 70, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los que estaban allí, tenían que llegar a la tienda? Los 70 más 1. Quiere decir que Eldad y quién más, y Medad era uno de ellos, de los ancianos. Pero se quedaron allí afuera en el campamento. Vino a reposar sobre ellos. Ellos estaban los que tenían que salir de la tienda, pero no había ido, y ellos profetizaron en el campamento. Un joven corrió y se le dijo a Moshe, Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Yahushua, el hijo de Nun, quien desde la juventud había sido el asistente de Moshe, y él dijo, amo mío, dice, impídelos. Ahora él pregunta, ¿qué estaban profetizando? Entonces, en el Talmud dice que ellos estaban profetizando algo que ya había hecho Moshe, pero no se había hecho oficial. Y eso era que Moshe, esto profetizaron, Moshe muere y Yahushua, ¿quién era Yahushua? El mismo que le estaba diciendo, impídelos a que hagan esto. Que Yahushua ben Nun iba a entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y por eso el mismo siervo, o sea, Yahushua les dice, impídelos. No es posible. Pero vemos que más adelante es muy profundo, porque sinceramente vemos que Moshe ya había hecho esto anteriormente. Pero cuando se confirmó completamente es cuando lo hizo enfrente de todo el pueblo. Hay un midrash que dice que el rey estaba, o sea, en su cámara, y su siervo, su mejor siervo, llega y le dice, le falta respeto. El midrash sigue y le dice
que el rey no le dice nada, lo deja, se lo pasa por alto, pero ya después, en público, el mismo siervo le vuelve a faltar el respeto. ¿Cuál cuenta más? ¿El de cuando estaban en solas o cuando estaban en público? Y eso es lo que hace Moshe, porque se lo hace después enfrente del público, y por eso dice Yahweh, porque tú no me diste a mí Kadushá enfrente de ¿quién? De todo el pueblo. Entonces, vemos que hay muchos temas y vamos a cerrar con estos. Zacarías, que es la Haftará, ya para terminar, 4 verso 2. En la Haftará está hablando acerca de los 2 olivos, y vemos que los 2 olivos, vamos a leerlo, 4 verso 2. Y me preguntó, ¿qué ves tú? Y él respondió, yo estoy mirando a una menorá. Esto es todo de oro y con un tazón encima, y las 7 lámparas, 7 tubos que llevan a la parte superior de las lámparas, y al lado de él hay 2, ¿qué dice? 2 árboles, pero no solamente cualquier árbol, sino 2 árboles de oliva, uno a la mano derecha y el otro al lado izquierdo. Yo le pregunté después del malaj que hablaba conmigo, ¿quiénes son estos, mi amo? El malaj me habló y me dijo, ¿no sabes qué son estos? Yo le dije, no, amo mío. Entonces él me respondió, esta es la palabra que Yahweh llamó a Zorobabel, no por fuerza ni poder, sino por el Ruach, dice Yahweh Sebaot. ¿Qué eres tú, tu montaña grande, ante Zorobabel? Debas prosperar, donde él traerá la piedra de la herencia de la Gesed de ella, de igual de mi Gesed. Quiere decir que aquí ya estaba profetizando algo muy verdadero, que se iba a cumplir con Mashiach, pero últimamente también con las 2 casas. Ahora, quiero hacer una pregunta que meditemos entre nuestras Ajot y nuestros Ajim, y todo lo que nos están viendo. Cuando se nos decía en aquellos tiempos, y se nos decía de esta manera, nuestros hermanos judíos, así se decía, ¿verdad? Y nosotros los gentiles, así se decía, ¿verdad? Nuestros hermanos judíos y nosotros los gentiles. Ahora, mi pregunta es, según la Torá, ¿eso es correcto? Vamos a leerlo nuevamente. Como se había entendido aquellos tiempos, pero ahora lo vamos a ver según la mente hebrea. Romanos capítulo 11, verso 17. Pero si algunas de las ramas han sido desgarradas, y tú siendo, ¿qué dice? Olivo silvestre, fuiste injertado de entre ellas, y estás compartiendo la rica raíz del árbol de olivo. Mi pregunta es, una vez más, todos aquellos que saben acerca de botánica, así es botánica, ¿verdad? De los árboles. ¿Puedo yo arrancar de un árbol la rama y la puedo volver a reinjertar, sí o no? Del mismo árbol. Si la arrancan, no. Si la arrancan, no. No es injertar. Intentar inserir los 2 árboles para que se... ¿Lo puedo volver a hacer? No, porque es contra el proceso. Del mismo árbol estoy hablando. Por supuesto que sí. Se puede. Del mismo árbol, no estamos hablando... Volvamos a leer aquí el verso. Pero si alguna de las ramas han sido desgarradas y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado a ellas, compartiendo la raíz del olivo, es la misma. Ahora mi pregunta es, lo que dice en el libro de el Sefer de Jeremías, donde dice que
vendrán muchos pueblos a mí, dice, y dirán, todo lo que nuestros padres heredaron era vanidad y ídolo, y no hay nada de provecho en ellos. Estamos volviendo a ser reingestados porque ya era parte de nosotros, ya estaba en nosotros. Verso 8, entonces no te jactes que te creas mejor. El verso, vamos a un poquito más adelante, aquí mismo, 11:24. Pero si tú fuiste cortado de la naturaleza del árbol de olivo silvestre injertado contra la naturaleza de un árbol de olivo cautivo, acuérdense de esto, ¿cuánto más, mucho más las ramas de olivo naturales reinjertadas en su propio árbol de olivo? ¿Estamos hablando lo mismo? Por supuesto que sí. Entonces quiere decir que lo mismo que nuestros padres antepasados desde Israel, desde Bat Milbar, o sea, del desierto, aprendieron todos estos misbot, la misbat por misbat, se aprendieron cuando el pueblo de Israel fue dispersado por las naciones, lo perdió, pero lo volvemos a tomar de nuevo, Ahora mi pregunta es, ¿son los gentiles? Una forma es decir los gentiles y otra forma es el Efraín entre los gentiles. Muy diferente. Yeshayahu 45:4. Él por Ahabá, Jacob mi siervo, sí, por Israel mi elegido, que yo te llamo por tu nombre y te doy un título a pesar que tú no me conoces. Leámoslo de nuevo. Es por el Ahabá a Jacob mi siervo y por Israel mi elegido, que yo te llamo por tu nombre y te doy un título a pesar que no me conoces. Wow, sinceramente yo le digo que esto nos está dando a nosotros a entender que aunque no conocíamos, que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de llevar la emet a cada uno de los que no saben. Sinceramente es un privilegio conocer Torah. Hebreos 8:8, todos conocemos estos versos. Porque Yahweh si encuentra falta en el pueblo, cuando dice, miren, los días vienen, cuando dice Yahweh, cuando